Bueno, vamos a ver en este video cuándo una función es inyectiva. Decimos que una función f de conjunto A en el conjunto B es una función inyectiva si y solo si para cualquier par de puntos distintos del dominio, ¿sí? Cualquier par de puntos distintos del dominio, se tiene que sus imágenes son distintas, ¿sí? Y eso tiene que pasar para cualquier par de puntos distintos en el dominio, ¿sí? Ya con que haya un par de puntos que tengan las imágenes iguales, la función no va a ser inyectiva. Si lo vemos del lado de los gráficos que usamos generalmente para representar funciones, ¿sí? Esta función que está acá, de A en B, ¿sí? A es el 1, 2, 3 y B es el 4, 5, 6. Esta función no es inyectiva porque ¿qué sucede? Tenemos dos puntos del dominio, el 1 y el 3, que tienen la misma imagen, así que nos estaría cumpliendo la definición de función inyectiva. Sin embargo, esta función, la siguiente, sí es inyectiva, porque cada punto del dominio tiene una imagen distinta. Si tomamos dos puntos distintos del dominio, si el 1, el 2, el 1, el 3 o el 2 y el 3, sus imágenes no van a coincidir. Veamos qué pasa con funciones que sean continuas, con el gráfico de funciones continuas. En este caso tenemos una función lineal, ¿sí? Y es fácil de ver que para cualquier punto que tomemos en el dominio, sus imágenes, para cualquier par de puntos que tomemos, sus imágenes van a ser distintas, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos el punto 1 medio, su imagen va a estar por acá abajo. Si tomamos el punto 2, su imagen va a estar por acá, ¿sí? Ese es un solo ejemplo. Pero es fácil de ver que eso va a pasar para cualquier par de puntos distintos que tomemos en el dominio. Así que esta función va a ser inyectiva. Seguimos con la siguiente función. En este caso tenemos la función f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Esta función no va a ser inyectiva, porque hay al menos un par de puntos distintos del dominio que tienen la misma imagen. En este caso hay infinitos puntos, pares de puntos para los cuales sucede eso. Pero por ejemplo, para poder justificar que esta función no es inyectiva, podemos decir que tomamos el 1, el menos 1 y el 1, ¿sí? En el dominio, y la imagen de cada uno de esos puntos es el 1, ¿sí? Entonces, esta función no va a ser inyectiva, pues, y damos el contraejemplo, 1 es distinto de menos 1, pero sus imágenes son iguales, así que no cumple con la definición, por lo tanto, esta función no va a ser inyectiva. Seguimos con la siguiente función, x al cubo, que esta es similar a la función lineal que vimos al principio, ¿sí? Porque es fácil de ver que para cualquier par de puntos que tomemos, ¿sí? En el dominio, en este caso el dominio es todo R, sus imágenes van a ser distintas, ¿sí? Entonces esta función va a ser inyectiva. ¿Qué pasa con la última función? En este caso tenemos, fíjense que la forma explícita de esta función es la misma que esta que está acá, ¿sí? Es f de x igual a x cuadrado, pero en este caso el dominio está restringido. El dominio ya no es todo R. El dominio es el 0 más infinito, cerrado en el 0. ¿Qué es lo que sucede? Esta función, cuya forma explícita es la misma que antes, esta sí es inyectiva, ¿sí? Porque esta parte que está acá ya no la estamos considerando. Solo tenemos la parte de la derecha, la rama de la derecha de la parábola que estaba acá arriba. Y esta función sí es inyectiva en ese dominio, ¿sí? Porque es fácil de ver, gráficamente al menos, que para cualquier par de puntos que tomemos, ¿sí? En las x positivas o con el 0, sus imágenes no van a coincidir. Entonces esta función sí es inyectiva. Gráficamente, para darnos cuenta si una función es inyectiva o no, tenemos que ver si la función es siempre creciente o siempre decreciente, ¿sí? En este caso, esta función es siempre creciente, esta también y esta también, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con esta función? Esta función pasa de decrecer a crecer, ¿sí? Y con eso nos damos cuenta gráficamente que no es una función inyectiva. Entonces, si la función es, o el gráfico de la función, es siempre creciente o siempre decreciente, la función va a ser inyectiva. Bien, con eso terminamos la parte de definir cuándo una función es una función inyectiva.